Le decía cosas como cuando alguien decide construir su vida al lado de una persona por la apariencia física. Hay un día donde la apariencia física cambia. Hay un día donde las cosas cambian y eso que cambia hace que el matrimonio no funcione. Por eso es que hoy vemos que muchos matrimonios, muchas familias se están destruyendo y se están acabando porque están siendo cimentadas bajo los principios equivocados. Es más, sin principios, solo con la emoción. El querer vivir un momento de pasión, el querer vivir ciertos instantes, hace que una relación de familia no esté bien fundamentada. Es como la relación de un padre con un hijo. La relación con un padre con un hijo se construye. Esa relación no nace de la noche a la mañana. Que porque yo soy su papá, entonces a los 15 años le tiene que hacer todo lo que yo diga y le ponga, y es que porque yo soy su papá y punto. Y quiero decirle que eso no es suficiente que sea el papá. Tiene que haber un punto de conexión y ahí tiene que haber unas bases de una relación clara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no hay esas bases, ese punto de contacto, empiezan a operar la frustración, la rabia, el resentimiento, la falta de perdón, y ese tipo de cosas nos lleva a malas acciones. Diga conmigo, malas acciones. Esas malas acciones son las que van a acarrear diferentes circunstancias en nuestras vidas, bastante nocivas. Lo peor que nos puede pasar es tomar decisiones bajo nuestras emociones. Le pongo un ejemplo. Usted se va y entra al concesionario, al de la Porsche en Bogotá. Está toda la Porsche en Bogotá y usted ve diferentes carros y usted dice: no, es que yo soy hijo de Dios y yo me lo merezco y yo he trabajado y yo me he esforzado. Pero usted ve y financieramente no es posible. Pero entonces aparece el que le dice: pero es posible que el banco le financie, pero le quedan cuotas de 7 millones. No importa, trabajo más duro. 7 millones no es mucho tampoco a la hora del té, pero yo me lo merezco porque yo soy hijo de Dios. Y eso simplemente es querer tapar vacíos. ¿Y eso a qué va a llevar? A problemas. Porque una cuota de 7 millones por un carro, eso es la cuota del carro, pero hay que pensar que si esa es la cuota del carro, ¿cuánto es el impuesto? ¿Y cuánto es el seguro? Y muchas cosas que trae un carro de arandelas. Y cuando uno empieza a ver, ya no son 7 millones mensuales, sino por ahí pasó la cuenta hace tiempo. Entonces, debido a una emoción de momento, vienen 3, 4 y 5 años de una esclavitud financiera. De esos he visto varios. Ahora he conocido personas que también se han casado mal. Se han casado con, no se han cansado, no, sino se han casado con la que no es o con el que no es. Y eso acarrea problemas. Mire, yo conocí un prominente abogado, como profesional excelente. Hoy tiene un excelente cargo, de una gran responsabilidad en el gobierno. Pero yo lo conocí cuando simplemente era un creyente, de familia de ministros y un excelente predicador, una persona muy preparada. Pero un día se enamoró de una niña muy bonita, pero la niña no era creyente, y con un ministerio, con una oratoria, un hombre usado por Dios. Le estoy hablando que se casó hace unos años atrás y hoy ni siquiera se congrega en la iglesia, porque se dejó alucinar por la belleza, se dejó manipular por su sentimiento y fue engañado. Y lo veía hace un tiempo atrás y le hablé acerca del ministerio. Me dice: pastor, es que uno en la vida cambia tanto que hoy para mí no es prioridad servir a Dios. Wow, pero eso no era lo que usted me decía unos años atrás cuando conversábamos, cuando hablábamos. Me decía: pastor, uno cambia. ¿Y yo para qué quiero servirle a Dios? Escuche, yo prefiero tener una buena vida aquí y una vida de testimonio. Es más, yo soy una persona que diezma y ofrenda en la iglesia y apoyo ministerios.
pero ni siquiera se está congregando, porque se dejó engañar por lo que estaban viendo sus ojos. Lo que estaban viendo sus ojos, esos ojitos hermosos que hoy nos enamoran, mañana pueden ser unos ojitos consentidos o enmarcados, porque la belleza va cambiando. No sé si me entiende qué son los ojitos consentidos y los ojitos enmarcados. Si no me entiende, me pregunta al final. Pero eso es parte de la verdad. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque su vida y la vida mía, la vida nuestra, va a estar rodeada todos los días de tomar decisiones. Y la toma de decisiones tiene que estar basada en principios, no en emociones. Diga conmigo, en principios. Pero dígalo conmigo, en principios y no en emociones. Porque cuando son las emociones, el estado actual es el que determina qué vida voy a llevar. Cuando son principios, son inamovibles. Hoy no voy a la iglesia porque va a llover. Hoy no voy a la iglesia porque está haciendo mucho sol. Hoy no voy a la iglesia porque sí. Hoy no voy a la iglesia porque no. Tenemos excusas y fruto de esos son los sentimientos. Parece como fuerte lo que estoy hablando hoy, pero es más práctico de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, si estamos hablando una vida de principios, ¿cómo cree usted que debe ser nuestra vida con Dios? Señor, hoy amanecí triste que ni ganas de orar tengo. Cuando amanezca triste es cuando primeramente tiene que acercarse a Dios. Es que hoy no siento. Buscar a Dios no se trata de sentir, se trata de determinarse y hacer. En la vida todo es así. En el caminar con Dios no se trata de sentir. Es que hoy el día está nublado. Ayer fue eclipse, no me hallo, no me siento. ¿Quién se sintió raro ayer en el eclipse? ¿Ninguno? ¿Solo yo? Ayer en un momento, en pleno momento de eclipse, lo puse en el televisor en vivo. Y vino a mí la escritura de Joel capítulo 2 versículo 28. Y dice, y después de esto derramaré de mi Santo Espíritu, y empieza a hablar de las evidencias en el cielo, donde el sol se apagará, donde las tinieblas gobernarán, donde la luna, y empieza a hablar, se convertirá en sangre y fuego. Después de esto, y empecé a leer, y le digo algo, se me pareció mucho a las noticias de hoy, lo que habla Joel capítulo 2. De pronto, si usted es curioso, hágalo. No es el tema de hoy, pero ayer, y se lo leí a mi esposa y le dije, con todo lo que está pasando hoy, ¿qué falta para que Joel capítulo 2 se cumpla? Y es el despertar de la iglesia. El despertar de la iglesia. Y le digo algo, hay unos que ya se despertaron y hay otros que están avanzando y hay otros que le dijeron, Señor, lo mejor de mí lo quiero invertir para alcanzar a muchos. Hay muchos que se determinaron en que ellos, sus familias y su descendencia y sus generaciones se determinaron a hacer lo que Dios dijo. Algunos están esperando, porque es que yo primero quiero hacer, tener, conquistar, poner, establecer. Pero ¿qué dijo el Señor acerca de estas cosas? Ahí les dejo como un paréntesis, Joel capítulo 2. Si alguno es curioso y quiere de pronto andar un poco en la escritura. Pero hoy quiero hablarle de los principios que el Señor ha establecido para nuestras vidas, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. El evangelio no es solo para pobres. El evangelio no es para que los ricos lo ayuden. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes? Si mientras que el pastor predica se está imaginando qué tan grande es el tamaño de carne que se va a comer hoy en el almuerzo. Yo la quiero así, encebollada. No, yo la quiero asada. Así. Ay, amén, amén. No, pero con unos patacones. Oh, gloria a Dios, sí, amén. Tenga cuidado con eso. De cuerpo presente, pero de mente volante.
Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Eso no pasa aquí, ¿verdad? No. Mire qué dice el Señor acerca de lo que Él estableció como principios para nuestras vidas. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que comas y te sacies, y cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, cuando se multipliquen todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua. Él es quien sacó agua para ti del duro pedernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para al final hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. No sé si se parece a veces a las expresiones que decimos. Vuelvo a leer el versículo 17. No seas que digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Vamos a ampliar el verso. Mi capacidad, mis dones, mi inteligencia, lo que yo sé hacer, en lo que yo soy bueno, ha traído esta prosperidad. Al contrario, versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da el poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. O sea que el hacer riquezas es un don. No es sabiduría de los hombres. No es tacañería, no es a causa de una úlcera tener buenos ahorros, no es a causa del que más trabaja, sino del que sabe poner a caminar la capacidad que Dios le ha dado. Hay personas que con 3 pesos en el bolsillo, su forma de hablar cambia, su forma de caminar cambia, su forma de proceder cambia, porque es que yo no estoy en el mismo nivel que ustedes. Ustedes tienen que entender que yo no soy cualquier persona. Yo soy una persona muy trabajadora y tengo capacidades que ustedes no tienen. Y ese tipo de expresiones es lo que hacen que el corazón sea engañado. Pero todo eso es como consecuencia de olvidar los preceptos de lo que Dios ha dicho. Escúcheme, hacer riquezas es un don. Hemos escuchado acerca de los dones del Espíritu Santo y los 9 dones en los que se dividen, de poder, de revelación, de palabra. Eso de lo que habla Corintios, y esto es verdad. Pero hay otros dones que la Biblia habla, y uno de esos es el hacer riquezas. Yo no sé si usted conoce personas que un pequeño capital son expertos en multiplicarlos. Fluyen los buenos negocios sin necesidad de hacer cosas ilícitas, ni quitarle a nadie, ni robar el IVA, ni evadir impuestos, ni comprar contrabando. No, es un don. Es un don. Habitualmente cada familia tiene por lo menos una persona con ese don, porque esa es la bondad de Dios. Hay otros que son acaparadores y creen que de esa manera es que como se construye capital. Es a través de fluir un don, a través de un don. Y habitualmente estas personas que tienen ese don son personas muy dadivosas. ¿Por qué hago el hincapié en esto? Porque no necesariamente el que más tacaño es, el que más ahorra es el que más tiene. Es un principio del reino, que aquel que da, más recibe. No, pero no puede ser. Humanamente y naturalmente no lo es, pero sí funciona. Revise su familia. ¿Quién es el más dadivoso? En toda familia hay uno que es muy dadivoso. También hay unos que son poco dadivosos.
Y no puede ser, porque vienen tiempos malos y hay que ahorrar, como si en los tiempos malos sirviera el dinero para algo. Pero bueno, ese es otro tema. Revise el dadivoso de su familia y usted va a decir, es verdad, nunca le falta. Y no le importa desprenderse, no le importa el bienestar de la familia, siempre que estén bien. Y son personas que fluyen, porque eso es un don, un principio. Sigamos en el texto. Versículo 18. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Como en este día testifico hoy ante ustedes, que perecerán totalmente. Como las naciones que el Señor destruirá delante de ustedes, así perecerán, porque no han escuchado la voz del Señor tu Dios. Dios nunca va a hablar cosas en contra de sus principios. Dios no le va a decir, deje a su esposa y cámbiela por 2 de 20, porque usted es tan bueno y tiene tanto amor que lo puede compartir con 2 mujeres. Dios nunca va a decir eso. Dios es un Dios de principios. Dios dice en su palabra que lo que Él ha unido, no lo separe el hombre. Y eso, cuando son principios en nuestras vidas, entonces no estamos preocupados por tomar decisiones, sino estamos preocupados por buscar la solución a las circunstancias. Vuelvo y le digo, no se trata de buscar el culpable, se trata de hallar la solución. Ese es un principio en el matrimonio. Porque donde hay un conflicto en un matrimonio y son solo 2, seguramente los 2 tienen responsabilidad. Entonces no se trata de buscar un culpable, se trata de hallar una solución. Eso es profundo. Y eso de lo que le estoy hablando es algo a lo que Jesús dijo. Jesús le entregó una responsabilidad a la iglesia. ¿Cuál es? ¿Lo estamos haciendo? ¿Usted cree que el trabajo que hoy estamos haciendo es suficiente? Hoy le quiero hablar de principios que el Señor estableció. Le quiero hablar las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. ¿Por qué le hablé acerca de las emociones? Porque somos expertos en tener una excusa. Hoy estoy cansado. Mañana amanezco con sueño. Pasado mañana va a ser un inclemente sol. Después va a llover. Y siempre tenemos una excusa. Y no tenemos la capacidad de confrontar y llamar las cosas por su nombre. Cuando nosotros llamamos las cosas por su nombre, no buscamos un culpable, sino una solución. ¿Alguna vez en su vida usted se ha levantado con ganas de no querer ver a nadie? Ni que nadie lo vea. ¿O solo me pasa a mí? Hoy es el día que no quiero encontrarme a nadie. Y ese es el día donde todo el mundo parece una alcancé ser con uno. El día en que uno dice, mira, hoy no quiero que me digan nada porque amanecí con el apellido así como medio cruzado, hoy no nada. Y ese es el día donde preciso 10,000 cosas van a ocurrir, pero no es el día de tomar decisiones. No es el día. Hay alguien que yo conozco que un día me dio unas palabras y me dijo algo y se lo comparto. Tenía yo una situación con Jackie hace unos años atrás. Una situación y como que usted sabe que el hombre no se equivoca y la mujer siempre tiene la razón. Así es más o menos los conflictos. Y entonces cuando se tienen 4 hijos, cuando hay una cantidad de situaciones que como que no íbamos funcionando. Y esta persona me dice, yo me separé a los 19 años. Escuche eso. Me separé, me casé a los 18 años y a los 19 me separé por una discusión que tuvo con su esposo.
Y todos se acercaron y me dijeron: déjelo, mija, no se deje, enséñele, váyase. Y ella se envalentonó a los 19 años, cogió su bebé, sus cosas y se fue. Esa mujer tiene más de 60 años, o sea, 40 años después en la historia. Y ella me dijo: yo me doy cuenta que usted tiene como problemas con su esposa. Le dije: sí, pero no es nada grave. Me dijo: pero solo quiero decirle algo. De la Biblia usted puede saber más que yo, de muchas cosas, y puede hablar más bonito que yo, y de pronto tiene más estudio que yo, pero le quiero enseñar algo. Si alguien a mí 40 años atrás me hubiera dicho que había una forma de solucionar y no que dejara a mi esposo, mis hijos no habían crecido sin su papá y yo no había sufrido todo lo que he sufrido, pero no tuve quien me lo dijera. Y a mí eso me caló por allá por dentro, porque la culpable era mi esposa, no era yo. Yo tenía la razón. Y si usted le preguntaba a mi esposa tenía la razón. El culpable era yo. Y en el final del ejercicio, los dos teníamos responsabilidad. Los dos éramos víctimas y los dos éramos culpables. Y esa mujer me decía: si yo hubiera tenido alguien que me hubiera escuchado y me hubiera enseñado de que había una forma, no había terminado así. Porque es que destruir y acabar las cosas, eso es muy fácil. No se necesita sino unos minutos para acabar lo que tardó años en construir. Entonces son ese tipo de cosas a las cuales usted y yo tenemos que tomar decisiones. Jesús le dio unas ordenanzas a la iglesia puntuales. Mire, esto que le voy a leer, ¿cuándo ocurrió? Después de que Él entregó su vida en la cruz, después de que resucitó, después de entregar su vida, resucitó, se le apareció a los discípulos y les entregó la última instrucción. ¿Cómo veo yo esto? Como cuando usted va a despedir a su hijo y necesita que haga algo importante. Usted lo abraza, le dice: le quiero mucho, y cuando da un paso le dice: pero no se le olvide que tiene que hacer esto y esto y esto y esto. ¿A usted le ha pasado con sus hijos? No, mire, no me vaya a dejar la estufa prendida porque se nos quema la casa. Sí, mamá, tranquila. Escúcheme, no me vaya a dejar la estufa prendida. Sí, mamá, váyase tranquila. Y a los 5 minutos ya apagó la estufa. Seguro que la apagó, sí. Algo así fue la recomendación que el Señor le hizo a los discípulos. Ya hice todo, la obra fue consumada, pero escuchen estas palabras porque no se les puede olvidar. Es la tarea que ustedes tienen que hacer. Se lo dijo a los 11 discípulos. Vaya conmigo a Juan capítulo 21, versículo 15. Recuerde, guardar sus mandatos y ponerlos por obra. Juan 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué dice Juan capítulo 21 versículo 15? Se lo voy a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: después de resucitado, el Señor se sentó a comer con ellos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que a estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿A quién le está hablando Jesús allí? Al que lo negó 3 veces. Porque le hizo 3 veces confirmar que verdaderamente se amaba a Jesús. Al mismo que unos días atrás le había negado 3 veces antes de que cantara el gallo. Y esto tiene que ser claro para nuestras vidas. Esta es la ordenanza que el Señor le dijo. Yo se lo voy a interpretar. Termino de leer y se lo interpreto. Le dijo, versículo 18: de cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías, ibas a donde querías, pero cuando eres viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme.
Ahora, ¿por qué Jesús le dice estas cosas al apóstol Pedro? Primero, levantando el juicio de haberlo negado. Él ya había pagado el precio de ese pecado, pero había una palabra persiguiendo la vida de Pedro. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo, en momentos de ira, traicionados por nuestros sentimientos, terminamos diciendo las cosas que no debemos decir, las cosas equivocadas, las cosas incorrectas. Terminamos maldiciendo nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestra descendencia. Cuando le decimos a un hijo, no, usted no va a servir para nada, salió igual de bruto a su mamá y a la familia de su mamá. ¿Qué cree que estamos haciendo? Maldiciendo nuestra descendencia. Y esas palabras tenemos que levantarlas. Eso fue lo que Jesús hizo aquí con Pedro. Antes de él partir, dijo: yo tengo una tarea para Pedro, necesito que él se reivindique, porque 3 veces me negó, 3 veces tiene que declarar que yo soy el Señor y que me ama por sobre todas las cosas. Y eso fue una ordenanza para los discípulos. ¿Qué creen ustedes que los otros 10 discípulos hicieron cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Los otros dijeron: ¿dónde se metió Pedro? Y fue una instrucción. Hoy le digo a usted: ¿cuántos de ustedes aman al Señor? ¿Ninguno? Padre, ayúdanos. ¿Dónde estamos, Señor? Otra vez. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Apacienten sus corderos. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Apacienten sus ovejas. Porque es que amar al Señor no es cantar bonito. Amar al Señor es que nuestra vida, para nuestra vida, debe ser importante lo que para Dios es importante. Hay pequeñitos en la fe, pequeñitos en el camino que necesitan ser enseñados, que necesitan ser formados. Pero usted y yo tenemos que prepararnos para eso. Usted y yo tenemos que ser claros. Mire, la gente no necesita solo dinero. El dinero es algo que va y viene. Pero fue tan importante para Jesús que antes de irse reivindicó a Pedro nuevamente en el propósito. Porque seguramente después de esto Pedro se hubiera apartado. Y usted va a decir: pastor, ¿cómo dice eso? Si usted lee con detenimiento, después de que crucificaron al Señor, el primero que se olvidó de todas las cosas fue Pedro. Dice el Espíritu Santo: vayan y me buscan a Pedro. Y usted le da seguimiento de lo que es el final de Juan y los comienzos de Hechos. Y dicen: miren, vaya, búsquenme a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Otra vez organizando su embarcación para irse a pescar. Como que dijo: esto se acabó, volvemos a lo mismo de antes. Y el Señor dijo: tráiganlo. Y lo reivindicó. Usted tiene que reivindicar las palabras o la forma en que hemos negado el evangelio sobre nuestras vidas. Yo le puedo entender que un día usted le dio pereza y prefirió acostarse a dormir que buscar a Dios. El problema es que eso pase todos los días. Yo le puedo entender que usted un día diga: hoy no me levanté así como muy bien en el tema. Señor, me voy a dar un tiempito hoy no voy a la iglesia. Hoy me voy a ir a montar bicicleta. Entonces el Señor dice: bueno. El problema es que coge todos los días para montar bicicleta, y no porque montar bicicleta sea malo. ¿Sí más o menos me está entendiendo? Señor, es que a mí todo me sale al revés. Esta vida tan perversa que yo llevo. Nos atamos a los dichos de nuestra boca. Es que yo nací para ser infeliz. ¿Qué cree que viene a su vida? Pues infelicidad. No viene otra cosa sino infelicidad. Y eso tenemos que ajustarlo nosotros en nuestras vidas. Ay, es que tengo por aquí un dolorcito. De eso se murió mi abuela. Por aquí ya empecé a irme yo. Necesito las cosas. Necesito comprarme un seguro de vida para dejarle un capital a mis hijos. Y una cantidad de cosas que no son la solución. No es la solución. Ahora, ¿cuánto le duele a uno un hijo? Los que somos padres sabemos que es que duele a un hijo. Que si es necesario de uno quitarse el bocado de la boca, uno lo hace.
y así no digan gracias. Uno lo hace. ¿Por qué? Porque así es como le duele a uno un hijo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, porque hoy le voy a hablar 4 aspectos específicos de lo que el Señor dijo a los discípulos. El primero, levantar las palabras y reivindicarnos en el propósito. Fue lo que hizo con Pedro. Lucas capítulo 24, versículo 44. Cuando predique no tome agua tan fría porque se le cansa la garganta. Ya está allí. Le dijo y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando ahí con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Escúcheme lo que hizo el Señor. Les abrió el entendimiento. No había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Tuvo que abrirles el entendimiento. Y aquí viene el principio. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Escúcheme, tenemos una tarea: entender arrepentimiento y remisión de pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar nuestra forma de pensar para que nuestro actuar sea diferente. A nosotros nos enseñaron que arrepentirnos era tirarnos al piso y llorar y pedirle perdón a Dios. No, eso no es arrepentimiento. Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos. Quiere decir que para poder entender el reino toca cambiar la forma de pensar. Cuando cambio mi forma de pensar, cambia mi forma de proceder. ¿Por qué Jesús le está diciendo eso a los discípulos? Porque estaba frente a 11 hombres que no habían sido llenos del Espíritu Santo, que tenía una tarea fundamental para ellos, que tenían que hacerla pero no la habían entendido. Por eso fue necesario que les abriera el entendimiento. Y sí declaró la palabra sobre ellos: es tiempo que ustedes hablen del verdadero arrepentimiento. Y además de esto, de la remisión de pecados. La escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aquí la obra de la cruz ya había sido cumplida. Había sido acepta la sangre del cordero inmolado y limpiado los discípulos para hacer la obra. Ay, pastor, no me invite a evangelizar, que yo no sé qué es lo que tengo que hablar. Arrepentimiento y remisión de pecados. Hermano, yo vengo a decirle y a compartirle: mire que yo tengo una iglesia que el piso es solo piedras y las tejas son de lámina, y el pastor está gordito, lo invito a mi iglesia. Ese no es el evangelio. Escúcheme, ese no es el evangelio. Y además el que toca la guitarra es mechudito, y ese no es el evangelio. Y yo quiero invitarlo, porque es que ya cantamos alabanzas. Y somos muy alegres cuando cantamos alabanzas. Por eso yo quiero invitarle. ¿Cuántos de ustedes son alegres cantando alabanza? Se les nota, aunque algunos lo disimulan. Pero bueno, ese no es el evangelio. Cuando usted se enfrente a la persona, lo ve ahí consumiendo marihuana y dígale: hey, ¿para dónde va? No, esos marihuaneros debían destruirlos, debían quemarlos vivos y echarlos en el foso más profundo. Eso no es predicar a Cristo. Si no tenemos la capacidad de amar al que no se merece nuestro amor, tan fácil que es amar al que sí se lo merece. Tan fácil que es coger un bebé de estos y abrazarlos, claro. Pero cuando usted se lo encuentra en la calle, perdido, llevado de circunstancias, de situaciones, y poderle decir:
hay un camino que se llama Jesús. Él cambió mi vida. Si usted le permite, le va a cambiar la suya. ¿Qué está haciendo? Llevándolo a arrepentimiento, llevándolo a que piense de otra manera. Y también decirle: oiga, Él pagó el precio de su pecado y el mío, para que usted no esté llevando la vida que está llevando. ¿Quiere darse una oportunidad con ese Dios? Esa es la forma de predicar. Jesús se lo dijo aquí a los discípulos: si no hablan arrepentimiento y remisión de pecados, cierren la boca. Uy, es que ustedes vieran el baterista que hay en la iglesia. Wow, hace hasta hablar la batería en pleno alabanza. Eso no es predicar a Cristo. Oiga, yo lo invito a la iglesia, aunque el pastor cuenta malos chistes, pero ya, él es buena persona, a ver si él le ayuda. Ninguna persona necesita de mi ayuda. Necesitamos es de Cristo. Ahí es cuando el evangelio deja de ser religión y se convierte en vida. Vuelvo y le digo, esta fue la última recomendación que él le hizo a los discípulos antes de partir a la diestra del Padre. ¿Cuántos de ustedes se han despedido de sus hijos diciéndole: bueno, lo quiero mucho, lo va a extrañar, pero no se le olvide? Yo le digo todo eso todos los días a mis hijos: hey, oiga. Y Cami me llama de Bogotá y le digo: sí, tal cosa, pero escuche. ¿Por qué? Porque esa recomendación es algo importante, y fue lo que aquí Cristo hizo con los discípulos. Oiga, no se les olvide, prediquen el arrepentimiento y la remisión de pecados. Predíquenlo. Ese es mi evangelio. Y el que está hablando ahí es un Cristo revestido en gloria, que ya fue levantado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. O párese frente al espejo y predíquese arrepentimiento y remisión de pecados, porque tal vez eso es lo que necesitamos. Tal vez es eso lo que necesitamos. Tal vez eso es lo que necesita nuestra vida: poder entender el verdadero evangelio, para no dejarnos llevar por las situaciones extrañas que nos están ocurriendo, porque nuestra emoción nos va a traicionar y no nos deja enfocar. ¿Qué le dijo a Juan el Señor? Ayúdeme. Si me amas, si me amas, si me amas, le dijo a Pedro. Lo reivindicó en el propósito. Ahora, ¿qué le dijo aquí a los discípulos? No se les olvide predicar el evangelio. No prediquen la iglesia. No prediquen la iglesia. Prediquen a Cristo. Hablen del arrepentimiento genuino y hablen de la remisión de pecados. Hablen que necesitan cambiar su forma de pensar para que su actuar sea diferente. Pero también díganles que yo pagué el precio de su pecado y que la herencia para ellos es libertad. Ese es el evangelio. Pero no haga la del sinvergüenza. Predican a su acomodo, a su propio beneficio. Alguna vez iba con uno de los músicos de Bogotá y se nos dañó una cuerda, y le dije: vamos rápido en la moto, y nos fuimos. ¿Por qué le dije a él? Porque la moto de él era una moto grande y andaba rápido y necesitábamos, usted no se imagina con cuál urgencia, esa cuerda. Y así pasó. Pero en un momento de tanta velocidad y que cambió el semáforo, él se le olvidó que llevaba al pastor atrás. Y una niña bonita estaba esperando como tomar transporte, y él pasó por el lado y apenas le dijo: buenos días, mamacita. Y cuando le dijo así, o se acordó, me vio por el espejo: que mi Dios me la bendiga, ¿oyó? Y siguió derecho y paró. Para algunos ese es el evangelio. Y yo le dije: entonces, que Dios la bendiga, o muy mamacita. Dice:
Pastor, hay que bendecir a las hermanas, bendecir la creación del Señor. Ven Alicia, así le dije, ¿cómo será solo usted, negro, por acá? No, pastor, yo soy un man firme. Sí, cómo no. Muchos viven ese evangelio. Si me ven, mi actuar es este. Si no hay alguien viéndome, entonces en el entorno en el que estoy, me conformo conforme al entorno. Y sabe que eso es falta de integridad. Eso es falta de integridad. Falta de integridad. Porque muchos viven el evangelio a su acomodo. Después en una administración se me acercó ese muchacho y me dice: la verdad, pastor, yo soy bien sinvergüenza. ¿Cómo fue que princesa que yo veo, yo la piropeo, pastor? Dije, pero usted tiene su esposa y 2 hijas. Dijo, pero yo no puedo controlar eso. ¿Cómo que no? Yo nunca he piropeado a una mujer en la calle, de bajar el vidrio y decirle mamita, así como camina. Yo nunca lo he hecho. Y yo le decía, negro, pero ¿qué va a hacer? Y ese día se había predicado el verdadero nacer de nuevo. Y él dice, pastor, yo no he nacido de nuevo. A mí me gusta la iglesia y si me dejan cantar yo canto, pero yo no he nacido de nuevo, pastor. Es que eso es muy difícil. Eso es para gente buena como usted. Y le dije, ¿usted cree que yo soy bueno? Simplemente es que uno toma una decisión. Hay muchos sinvergüenza que se congregan en la iglesia, que diezman en la iglesia, que levanta sus manos delante de Dios, pero sigue siendo sinvergüenza. Ahora, en este tiempo uno no sabe quién piropea a quién. ¿Alguno de estos hombres lo ha piropeado un hombre? A mí sí. Y me sentí abusado ese día. Iba por una de las calles así y llevaba mi mano así entre el bolsillo. Delante del Señor se lo digo. Y un tipo venía y bajó el vidrio y me dijo, chao papacito. Y yo me sentí abusado por otro hombre. Yo ahí entendí como cuando una mujer se siente así. Y eso se siente horrible. No porque me hubiera dicho papacito, sino porque me morboseó. Y yo llevaba la maleta y me dio ganas de insultarlo, me dio ganas de, venga, par y me lo dice. Ese tipo de cosas que uno habitualmente dice. Eso me pasó a mí. Delante del Señor se lo digo. Y yo ese día llegué y le dije a mi esposa, oye, un tipo me dijo que chao papacito. Y me mandó un beso. Y me dijo, mi esposa me dio ánimo, me dijo, tan bobo. Dije, no, en verdad me pasó eso, tan bobo. Nunca me había pasado y eso se siente horrible. ¿Por qué le hablo de estas cosas? Porque usted tiene que revisar su vida hoy. Si usted y yo decimos que creemos en Cristo como nuestro único, suficiente Salvador, si usted y yo hoy decimos que Él es el Señor de nuestras vidas, pero no vivimos como Él dijo que deberíamos vivir, no somos hijos de Dios. En este camino no hay un tono gris, o se es negro o se es blanco. Es que Dios me entiende y yo estoy en el proceso. No funciona. Porque arriba no hay una puerta grande y una más pequeñita. La grande para que entren los santos y la más pequeñita para los que están entendiendo. No funciona. O se entra por la puerta o no se entra. ¿Qué es lo que ocurre? Que tristemente muchos desde el altar son sinvergüenzas. Que muchos desde el altar están corrompiendo y maldiciendo la misma iglesia. Ahora, ¿qué podemos esperar de cuántos que llegan a la iglesia que necesitan ser restaurados y sanados? El hombre que es sinvergüenza aquí y a donde quiera que vaya. Porque esa es una naturaleza que tiene que ser transformada. Esa es una naturaleza que tiene que ser cambiada en la vida de una persona. Y eso ocurre cuando obedecemos a lo que Dios dijo. Jugar a la iglesia, ay, eso es muy fácil. Lo único que usted necesita es ir a la iglesia cuando tenga ganas y cantar cuando quiera cantar y no más. Pero comprometerse con las cosas que Dios dijo. Mire, bendito Dios por todos los servidores de esta casa. Pero el servicio no solo se cumple y se vive en la iglesia. Es que yo le voy a servir al Señor y no importa que se pierda mi familia. No, un momento.
Primero está la familia que el servicio. Escúcheme, se lo digo yo como pastor. Como el pastor de la iglesia le digo, primero el Señor por sobre todas las cosas. Lo segundo sobre su vida tiene que ser su esposa o su esposo. Si hay otra persona ocupando ese lugar, ahí no está Dios, porque son cosas que están mal en nuestras vidas. Lo tercero que tiene que ser para usted son sus hijos. No, es que yo primero conocí mamá que esposa. Usted, la Biblia dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá y se hará uno solo con su esposa. O sea que lo que le pasa mal a su esposo, si su esposo es infeliz, es su culpa. Si su esposa es infeliz, es su culpa. Porque aquí no se trata de que yo pago y mando y todos me obedecen. No, cada uno tiene un rol en la familia. Y quiero que entienda, porque ese es el orden de las prioridades de lo que Dios dijo. Primero, por sobre todas las cosas, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas de tu ser. Eso es primero. Pero lo segundo es la esposa. Es que yo primero conocí a mi papá que a usted. No funciona, porque un día eran dos y se hicieron uno. Entonces, cuando yo entiendo ese orden de prioridades, lo primero es mi pareja, mi esposo, mi esposa. En mi caso, mi esposa. Tercero vienen a ser mis hijos, mi familia. Después de esto, tiene usted que aprender y ser sabio en regular los tiempos de la iglesia, los tiempos de su trabajo y los tiempos del resto de su familia. Por eso es que se invierten las prioridades. Y cuando las prioridades se invierten, tenemos problemas. Jesús lo dijo. Principios establecidos. Y eso tenemos que trabajarlo. Ahora los hombres tenemos que entenderlo. Los hombres necesitamos aprenderlo porque nos cuesta mucho desligarnos. Y eso no quiere decir que usted se va a olvidar de sus padres, de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus primos, de sus tíos. No. Pero ellos tienen un lugar. Y no, escúcheme, no por ir a la iglesia usted se va a olvidar de Dios. ¿Cómo así, pastor? Si la iglesia es Dios. No, Señor. Por ir a la iglesia deje de orar. Error. Primero busque a Dios y congregarse es necesario, porque congregarse usted es edificado. No, es que necesito dedicarle tiempo a mi esposa, me olvido de Dios. Tampoco es correcto. Primero Dios y después dedíquele el tiempo a su esposa, dedíquele el tiempo a su esposo. Pero eso tiene que ser unilateral. Por eso es que las corrientes machistas y feministas hoy están destruyendo la familia. Hoy invitar a una persona a comer algo que no haya pedido es usurparle sus derechos y es machismo. Vea pues las cosas como han cambiado. Y eso lo dijo Jesús. Y ese orden de prioridades tiene que estar sobre nuestras vidas. Es que mi bebé tiene 17 años y tiene que dormir entre nosotros. Tenga cuidado que su bebé le va a acabar con el matrimonio, porque ya el bebé no tiene 17 años. Es que mi bebé tiene 9 añitos y no ha aprendido ni a dejar de tomar tetero, ni tampoco ha aprendido a dormir solito porque tiene pesadillas a los 9 años. No. Está bien que se asuste, pero usted como papá le enseña y lo cuida, pero no puede permitir que duerma entre usted y su esposa. Principios. Porque si no, por eso se están dañando los matrimonios hoy. Los hijos se van y se acaba el encanto. ¿Por qué? Porque el matrimonio estuvo basado en los hijos. Yo traigo la comida, usted les cocina y ya, vivamos así. Y no funciona de esa manera. Eso se llama el síndrome del nido vacío. Y hace unos días me senté a hablar con unos pastores que estaban viviendo eso. Se fueron sus hijos y él me dijo: pastor, yo ya no quiero vivir con mi esposa. Y ella me dice: vea, pastor, en sano acuerdo que no queremos vivir. ¿De dónde sacan esos argumentos? Por un bendito libro que leyeron de un psiquiatra europeo, alemán, que él decía que llega a un punto de madurez de relación que ya no son esposos, sino se convierten en algo más íntimos que esposos. ¿Acaso hay algo más íntimo? No lo hay. Ese es el humanismo que está llegando a transformar los conceptos de lo que Dios dijo.
Vaya conmigo al libro de Marcos, por favor, capítulo 16. Ay, no, es que yo conocí primero mamá que a usted. Tenemos problemas con eso. Marcos capítulo 16, versículo 14. Tercera ordenanza del Señor sobre los discípulos, la última recomendación. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Los que caminaron con él un tiempo, los que lo vieron hacer la cantidad de cosas que él hizo, pero además lo vieron morir y resucitar entre los muertos y todavía no creían. Los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Aquí no está hablando de llevar a las aguas. Aquí está hablando la palabra bautismo, habla de introducir en. Y aquí les está diciendo: el que cree y es introducido en mi nombre, el que cree y es introducido será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa no les dañará. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Después de que les habló el Señor Jesús, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. De estas cuatro, ¿cuáles hacemos nosotros? Mire las señales que nos han de seguir. En mi nombre, ¿cuántos demonios echaron fuera esta semana? Buena pregunta. Ahí no está diciendo que el pastor. ¿A quién está hablando? A los discípulos. No necesita llamar al pastor, usted tiene la autoridad, porque todo lo que usted ate en la tierra es atado en y lo que usted desate en la tierra. ¿Sabe por qué no nos atrevemos a orar por los endemoniados? Porque tenemos cositas pendientes y sabemos que con la puertica abierta no se puede hacer. Pero aquí Jesús fue claro con ellos. Además les dijo: hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. No habla de las culebras del gota a gota y nada de eso, no, sino de ataques frontales. Y si llegan a comer, llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Pero confiamos más en el acetaminofén. Me duele por aquí un complejo B, una inyección. Me está dando por aquí un matrimonio. Y no confiamos en la obra que el Señor hizo sobre nuestras vidas. ¿Cómo queremos desarrollar si somos adictos a medicamentos? Creemos en una cantidad de sustancias sin querer decir que todos sean malos. Porque es que vivir el evangelio livianamente es muy fácil. No hay que hacer nada. Ahora, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por cuántos enfermos o no esta mañana o esta semana? Y eso es lo que tenemos que evaluar y establecer sobre nuestras vidas. Jesús lo dijo. Jesús lo habló antes de partir a la diestra del Padre y enviar su Espíritu Santo. Después de estos 50 días después, vino el Espíritu Santo y llenó a los discípulos y empezó la iglesia. Pero ¿cuántos estamos caminando conforme a eso? Hacemos planes como si fuéramos a vivir 200 años. Creemos que nuestro mañana está seguro. Y hoy estamos viviendo cosas bastante, pero bastante complejas. Hoy estamos viviendo situaciones bastante complejas. No es una coincidencia lo que los cielos hablan. No es una coincidencia lo que sobre la tierra está ocurriendo. Simplemente esto está ratificando y dando evidencia de las cosas que están por venir.
Esto no es un juego. Si usted cree que el mayor problema que tenemos es el presidente, él se le acaba el gobierno en menos de 3 años. O antes, si el Señor dispone otra cosa. Ninguno de nosotros tiene nada seguro. Tenemos es nuestra confianza en el Señor. Pero si usted cree que ese es el problema más grande que tiene Colombia, y si sube mi candidato, entonces mi candidato, ahora sí viene la Colombia perfecta, no va a pasar tampoco. Porque todos los que suben, suben con sus propios intereses y sus propios compromisos para que los dejen subir. Entonces vamos a seguir en lo mismo de lo mismo, con otras palabras y con otro peinado, pero lo mismo de lo mismo. ¿Qué estamos nosotros haciendo como iglesia? ¿Qué fue lo primero que el Señor les hablé hoy de lo que el Señor dijo? ¿A quién le habló? A Pedro. ¿Y qué le dijo? Lo reivindicó y lo perdonó y lo estableció en el propósito. Lo segundo de lo que les hablé hoy en Lucas, ¿qué tenemos que nosotros predicar? No hable otra cosa, lo demás sobra. Lo demás sobra porque no es el evangelio. ¿Qué acabamos de ver? Que tenemos 4 cosas por hacer. ¿Cuáles son? Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, que si comemos cosas mortíferas no nos hará daño, y sanar a los enfermos. Usted va a decir, no, pastor, eso no, yo no puedo. Si usted lee Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, o Isaías 61, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y usted sigue leyéndolo. Ese es lo que Dios estableció para nosotros, pero estamos preocupados en pequeñeces. La cuarta cosa que el Señor le dijo a sus discípulos antes de irse, y no lo tome por liviano, porque fue la última recomendación que el Señor dio. O sea, ¿ya entendieron todo? Sí. Quiero que no se olviden de esto. Y de ahí partió. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Escúcheme, toda autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles, otra vez, introduciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios lo prometió y lo juró por su nombre, porque no hay nada más santo, alto y sublime que su nombre. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos olvidamos que servimos a Él y nos preocupamos por mi ministerio, por mi llamado, por mi cuenta de ahorros, por mi vejez, por mi pensión, por mis cesantías, por mi no sé qué, por mí. Y este camino es para los que creen en Él. Este camino solo es para los que creen. Porque si había algo sobre la vida de los discípulos antes de que viniese el Espíritu Santo, era la incredulidad en la que ellos vivían. Ay, me duele por aquí, ore por mí, pero tráigame un doles. Pero ¿por qué? No, tráigame el doles, eso también ayuda. Porque es que el doles también lo creó el Señor. Y sacamos argumentos. Y no nos establecemos en lo que Dios dijo para nuestras vidas, lo que Dios ordenó para nuestras vidas, lo que Dios estableció sobre nosotros. Hay 4 cosas puntuales que el Señor les dijo antes de partir, y yo espero que usted lo haya anotado para que lo estudie y revise y aplique en su vida. Si sí lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, no espere a que venga el Espíritu Santo, ya habita en usted. A Dios se conoce en la intimidad, no en la iglesia. Escúcheme,
A Dios se conoce en el secreto, no en la iglesia. El primer nivel es ese, ir a la iglesia. El segundo nivel es empezar a buscar a Dios a solas, donde usted no le está diciendo a la esposa: venga, léame la Biblia, porque es que si yo la leo me duermo. ¿Cómo vamos con la lección de la Biblia? ¿Al día todos? ¿Al día todos? Ya vamos en el día 34. El día 34. Y usted va a decir: pastor, ha sido duro. Es que formar un hábito cuesta. Formar un hábito cuesta. Y para formar un hábito se necesita hacer algo durante 3 semanas todos los días. Si no lo hemos hecho todos los días, pues ya entiende por qué está luchando. Ya entiende por qué luchamos hoy. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Yo quiero ir cerrando la enseñanza de hoy, porque toda esta palabra demandará juicio sobre nosotros si no la ponemos por obra. Cuando usted vaya a predicarle a alguien, cualquier excusa es válida para abrir la puerta y predicarle a Cristo. No lo invite a la iglesia, simplemente. O si usted de pronto dice: no, pastor, es que es un chicharrón que yo no sé manejar, yo le ayudo. Para eso estoy yo aquí, yo le ayudo. Hay cositas que necesitan un manejo diferente. Hay cosas que se necesita, pero por lo pronto no dejéis la oportunidad de tener la persona al frente. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ganarse un alma para el Señor? ¿En serio? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Ay, Padre bendito. No nos destruya, Señor, danos la oportunidad. Podemos cambiar, Señor. ¿Usted sabe por qué está aquí sentado? Porque alguien le predicó y porque alguien oró por usted. ¿Por qué no le dice: Señor, dame una persona en esta semana que yo le pueda compartir lo que tú has hecho en mi vida, Señor? De los 34 días, Señor, solo llevo 4, pero no importa, me faltan 30. Pero, Señor, que yo le pueda compartir qué es el arrepentimiento y la remisión de pecados. Y permíteme, Señor, que esa persona yo la pueda llevar a la iglesia para que la discipule. ¿Cuántos conmigo? Levante la mano. ¿Quién va a orar de esa manera? Dígale: Señor, preséntame a uno, Señor, que yo le pueda mostrar todo lo que tú has hecho en mi vida. No, pero mi vida está al revés. Le aseguro que usted ha visto la intervención de Dios. Para esta semana predicarle y dentro de 8 días presentarlo en la iglesia, Señor. ¿Cuántos les gustaría tener esa experiencia? Fue la orden del Señor. En algún momento usted vio que dijo: preocúpense por tener casas, carros, por conocer todo el mundo. En algún momento leyó eso. Preocúpese por tener 3 carreras, 9 especializaciones, 5 PhD. Sí, en algún momento dijo: escuchen, porque así les dijo. Son principios. Son principios. Yo le he pedido algo al Señor específicamente. Señor, trae un remozón sobre nosotros, un remover sobre nuestras vidas, que este año no terminemos igual. Y eso no es pidiendo tragedias ni enfermedad para que oremos, no. Porque si usted necesita enfermarse para buscar a Dios, ¿por qué mejor no busca a Dios y se evita el proceso de la enfermedad? O necesita quebrarse para que su corazón se vuelva a Dios, ¿y por qué mejor no lo busca ahora y se evita una quiebra? ¿No es mejor? ¿No es menos doloroso? ¿Por qué por qué querer tener problemas si podemos simplemente dar el paso y creer?
Yo quiero orar específicamente porque esta palabra la he compartido hoy de parte del Señor, porque quiero retar la iglesia. Que esta sea una semana donde una sola persona podamos alcanzar. Una sola. Y decirle, predicarle a Cristo e invitarlo el domingo a la iglesia. Póngase sobre sus pies.